Yo tengo dos temas para tratar muy importantes, mientras viene Rodri. Resulta y sucede que yo incluso se lo he dicho a Jessica y algún día se lo dije a los consagrados. Desafortunadamente, a la medida que he ido creciendo lazos y buscando organizarnos, a mí, en lo personal, me parece que hemos caído en un error. Es algo que yo comentaba con Wilson por teléfono. Él no me dijo pues que estaba mal, no. Me aprobó, digamos, que el tema. Vuelvo y repito, tengo que hablarlo con Rodrigo, no he podido hablarlo a finalidad porque es algo que hay que reestructurar desde los mismos centros. Y es que nosotros a través de la Escuela de María, y hace 8 días Jessica nos contaba pues todo el bololí que tiene de pronto de dar en una sola clase apologética, Nueva Era, ¿y cuál era la otra? Y demonio. Por el afán de pronto de nosotros, y no crean pues que le estoy echando la culpa a todos los centros, no, para nada. Yo creo que en alguna época también yo estuve, no, hay que hacerle el pensum de consagración y hacerlo rapidito, porque no nos podemos quedar toda la vida. Pero estamos cayendo en un error, y lo digo por lo que yo he vivido en esta Escuela de María, y no es porque Jessica sea mala, o porque ella tenga la culpa, no, es por el afán en que tenemos que andar en las cosas, y es que yo creo que nos estamos olvidando de una cosa muy importante. Miren, Rodrigo siempre nos ha dicho algo. Nosotros debemos trabajar más en el ser que en el hacer. Hay que trabajarle más a esto, más al ser que al hacer. No sé si recuerdan cuando comenzó el pensum de consagración, recuerdo que estuvimos hablando y una de las palabras introductorias al pensum era, la idea de este pensum es nosotros formar mucha gente que dicte ¿qué? Consagración. Buscar muchos predicadores que dicten, que aprendan. Entonces, lógicamente, nosotros nos enfocamos totalmente en el hacer. ¿Cómo así que en el hacer? Sí, en la necesidad que tenemos que cada uno de nosotros se forme para dictar una consagración, el afán que tenemos para que muchas personas preparen y dicten una consagración. Pero estamos descuidando algo que es valioso y que es el espíritu de Lazos de Amor Mariano. Yo les resumo esto. El espíritu de la formación en Lazos de Amor Mariano es el ser, es el espíritu, es lo más importante. Eso no se nos puede perder. Cuando nosotros hemos escuchado las escuelas de María, nosotros vemos que a nosotros nos trabaja más el ser, no tanto hágalo de esta manera, sino viva de esta manera. La consagración a la Virgen María, yo siempre, me acuerdo cuando yo editaba la consagración a la Virgen María, por eso me demoré muchísimo. 15 meses, acá en este salón, recuerdo que comenzamos esto lleno hasta la parte de atrás y terminó la mitad del salón, ¿sí o no? Y recuerdo que yo le decía a la gente, miren muchachos, venimos acá a empezar un proceso, todo un proceso de cambio, de conversión, un proceso, venimos acá a aprender como una espiritualidad. Acá no vienen a aprender ustedes conceptos, porque si eso fuera así, yo les decía a la gente, yo qué me voy a desgastar viniendo cada 8 días a predicar acá para que ustedes aprendan un concepto que está escrito en un libro. Yo más bien les digo a ustedes, vean, leas este libro y dentro de 9 meses hablamos, le hago un examen y si se aprendió el concepto, ¿qué significa la consagración? Punto, consagremos la gente. Pero ese no es el espíritu de Lazos, ni eso es lo que nosotros hemos visto dentro de nuestra comunidad, no. Nosotros lo que hemos visto en nuestra comunidad es que cada charla va impregnada de un espíritu, de una espiritualidad, que es lo que hemos aprendido nosotros, el fuego que debe haber en el corazón, ¿sí o no? Esa emoción, esas ganas de predicar, esas ganas de dejar las personas encendidas, que cuando la persona salga de la Escuela de María diga, wow, o sea, y no por lo que dijo el predicador, sino por la gracia que a través del predicador se dio. Eso es lo que hacemos en los retiros de conversión. Nosotros no vamos, miren que una de las charlas humildad y pureza no es decirles qué es humildad, no, es decirles que la soberbia es esto, esto y esto, y la humildad es esto y esto y esto y esto, y que no caigamos en soberbia y que seamos humildes, porque es que es importante ser humildes, ya que el Señor nos invitó. La única parte donde el Señor nos invita a ser como Él es ser mansos y humildes de corazón. Y le decimos a la gente que sea pura, pero que se conviertan, que vivan con pureza, que tratemos cada día de mirar a las mujeres con pureza en el caso de los hombres y las mujeres mirar a los hombres con pureza, que tratemos cada día de vestirnos con pureza, de organizarnos con pureza, de no vestirnos para mostrarnos al otro, sino verdaderamente para lo que es el vestido, para tapar las partes íntimas del cuerpo que no son para mostrar.
Y así sucesivamente. En la charla del pecado se nos ha dicho, uno en la charla del pecado no puede llegar a hablar y decir el pecado. ¿Qué es el pecado mortal? 2 puntos. ¿Qué es el pecado venial? No, eso hay que explicarlo. Pero después de haber hablado de que el pecado es una ofensa a Dios, de que el pecado es lo más grave que le puede haber pasado a la humanidad, que no hay nada más grave en el mundo que un pecado, que es más grave un solo pecado mortal que cualquier catástrofe natural. Y entonces uno pone ejemplos concretos. Ahora el avión de Malasia, 308 muertos aproximadamente, ni siquiera lo han encontrado. Por ahí hoy salieron unas medio pistas de que ya lo habían, más o menos saben dónde está. Pero muchachos, una cosa, es más grave cualquier pecado mortal que ese hecho de que se haya caído ese avión de Malasia y hayan muerto más de 300 personas. Es que el pecado es lo más grave, el pecado es un no me importa a Dios, bueno, etcétera. Ese es el espíritu de lazos. Y eso es lo que logra que las personas se conviertan, porque las personas salen impactadas. ¿Me entienden? Porque nosotros en el retiro espiritual trabajamos para formar en ser, no en hacer. No sé si me hago entender con esos términos. No crean pues que yo soy un filósofo y lo único que entiendo de la filosofía es esas 2 cositas, yo creo, de verdad. Pero eso es lo que tenemos que impregnar nosotros en nuestras escuelas de María. Pero muchachos, con el afán que tenemos que dar la clase, no logramos impregnar nada. Todo tiene que ser a la carrera y tiene que editar así, y la clase es así, muchachos, y y todo es así, rapidito, muchachos. Eso no motiva en nada. Es más fácil decirle a los misioneros, ¿sabe qué? Compren el nuevo Totus Tus, ahí están todos los argumentos, cómo se monta la charla, y díctela. ¿No es más fácil eso? Hay que impregnar. Yo incluso hace como un mes, yo le decía a Frediosa que estaba ahí, que escuchaba una clase. Fíjense, tú perteneces a Lazos de Amor Mariano Medellín, no te preocupes. Ave María. Nosotros estábamos en la asamblea cuando Wilson nos dijo eso. Pero sí, pero no es culpa, o sea, yo creo que tenemos que revisar ese punto de nuestra formación, muchachos. Yo le decía a Freddy, un día que estábamos acá, yo le decía a Freddy, oíste, mira esta belleza, hermano, de charla que estábamos hablando de la pureza. Me acuerdo ese día que la charla, bueno, excelente, pureza, listo, pero muchachos, si yo estoy hablando de cómo se debe predicar de pureza, ¿por qué yo no aprovecho? Oigan bien, y hablo de la pureza. ¿En qué momento tengo la oportunidad de hablar de la pureza a los misioneros? Hace mucho tiempo, yo me acuerdo que Rodrigo cada 8 días, yo no recuerdo si era esta escuela de María o había una reunión general cada 8 días. El hecho es que, ya que Wilson está acá, es testigo de eso, me acuerdo que Wilson un día nos decía a nosotros, muchachos, estoy preocupado con Rodrigo. ¿Por qué, hermano? Porque cada 8 días que llega es una regla nueva. Me acuerdo. Claro, porque la comunidad se estaba formando. Entonces Rodrigo cualquier cosa que veía, inmediatamente en la predicación de la próxima escuela de María, ahí la metía, y ahí nos corregía, y ahí nos enderezaba a cada uno de nosotros. Una regla cada 8 días, pero si no fuera por eso, quizás no nos hubieran formado como quizás nos formaron. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vemos una charla de escuela de María, pureza. Muchachos, por Dios, eso es para que le digamos a los misioneros que debemos ser puros. Pero no solamente le digamos a los misioneros, hay que predicar la pureza de esta manera, no, hablemos de la pureza. Metamos ahí nuestro tinte espiritual, metamos ahí el espíritu que caracteriza a Lazos en la formación de los misioneros. Que los misioneros salgan motivados de esa clase, no solamente para ir a predicar de pureza, sino para vivir de pureza. Entonces mire que es donde trabajamos ¿qué? El ser y no el hacer. Cuando usted tiene el ser bien, muchachos, ¿cómo es que dice la frase en el Evangelio? La boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces cada predicación no se convierte en aprendernos un texto de esta manera con este esquema y predicarlo, sino que cada predicación se convierte en hablar de la experiencia propia que sale de cada uno de nosotros. Eso es lo que debe tocar, eso es lo que va a llegar a las personas. Hace 8 días que veíamos apologética, miren, yo estaba ahí sentado y yo me acuerdo que Jessica, entonces claro, vuelvo y repito, Jessy, no es contra ti, vuelvo y repito, Jessy hablaba, Mateo 17, 18. ¿Qué día en Mateo 17, 18? No, dice esto y esto y eso. Listo, la otra cita bíblica. Yo me moría por sacar la Biblia, muchachos. Por sacar la Biblia, por leer el texto.
Miren la primera lectura de hoy. ¿Qué decía la primera lectura de hoy? Que mi palabra es eficaz, ella va, es como la nieve, llega, moja, empapa, y luego cuando ya ha hecho todo su trabajo, vuelve a mí, pero nunca vuelve a mí sin haber dado fruto. Eso dice la palabra de Dios. Y a mí me preocupaba muchísimo. Y si yo les pregunto en este momento, ¿quiénes no traen Biblia? Les aseguro que muchos no traen Biblia. Eso sí que es preocupante. Porque es lo que hemos aprendido. Yo llegué a San Lorenzo y les dije a todos los muchachos, bueno, yo soy muy exigente. Yo les dije así de entrada, yo no sé si me quemé o qué hice, pero yo de entrada llegué, muchachos, qué pena con ustedes, pero para mí el que no trae Biblia no vino a la clase y no asistió, punto. Y la mayoría me hicieron, o sea, en el sentido de como que no traje Biblia, inmediatamente. Pero ¿no les parece muy preocupante que vengamos a formarnos los católicos y no traigamos Biblia? ¿Pero por qué no la traemos? Porque no la estamos utilizando. Entonces hay que utilizar la Biblia, hay que profundizar en los temas. Hace 8 días hablamos de la iglesia como católica y universal. Ay, muchachos, ¿qué significa eso? Qué lindo que estemos en una iglesia católica y universal. Qué lindo que nosotros podamos hablar del Papa y enamoremos a la gente del Papa y mire la unidad que representa. O sea, ir metiéndole esa espiritualidad que tiene lazos de amor mariano a cada una de esas predicaciones y a cada una de esa formación. Yo le decía a Jessica, para mañana prepárese una clase de Nueva Era, pero eso sí, no deje de hablar, porque en la Nueva Era, por ejemplo, hay un tema que hay que hablar a profundidad. ¿Qué me lleva a la meditación de la Nueva Era? Al encuentro conmigo mismo. ¿Sí me entienden? Esa es la meditación de la Nueva Era, profundizar en mí, en lo que yo soy, en lo que yo tengo, en lo que yo puedo, en la capacidad que tengo, todo el ki, todo el ego, bueno, toda esa cuestión. Pero ¿qué me lleva? Hay que hablar ahí en ese momento. La meditación cristiana, ¿qué me lleva? Me eleva, me levanta. O sea, es ese encuentro de Dios con el hombre, es esa unión. Entonces uno tiene que hablar de la oración y de qué manera. Todo esto lo resumimos. Claro, uno no puede perder la estructura, eso está bien, pero a la estructura hay que meterle espíritu, tenemos que saber combinar las cosas. Yo no sé si se acuerdan el día que vino Rodri y nos habló de la oración. Muchachos, Rodrigo no nos dijo cómo teníamos que orar. Rodrigo nos dijo, oren y sean amigos de Dios. Yo al otro día le decía, al que anteriormente le decía papá, ¿qué más Jesús? Diosito, ya le decía hermano, amigo. Pues ya había una confianza más plena con el Señor, claro. Pero miren que Rodrigo vino de una charla de la oración, donde no nos dijo cuál es el significado de la oración, pero Rodrigo sí nos habló de lo que es la oración y cómo debemos orar. Y yo sé que todos salimos encendidos a hablar con aquel amigo que nos está esperando. Entonces, yo incluso le he pedido, y yo tengo pendiente hablar con Rodrigo y con los muchachos de esto, para que reevaluemos un poquitico el pensum. ¿Qué pasa hoy en día en la iglesia? Desafortunadamente hay que decirlo, es la realidad. Hoy en día, miren cómo es la realidad, hoy en día en la iglesia, en muchas localidades nos han preguntado, ¿y ustedes dónde se forman? Ah, pues, no, nosotros pues hemos hecho cursitos ahí, en apologética. Cuando Freddy estaba en el seminario, Freddy estaba en filosofía, acá en Medellín. ¿Saben qué decían los que estaban en teología? Le decían a ellos, ustedes no pueden predicar. ¿Y por qué? Porque ustedes son los de filosofía, los que predicamos somos los de teología. Y en la iglesia se ha caído mucho en ese error de que solamente los que son intelectuales pueden predicar. El Papa Francisco los acaba, porque hay un texto, no lo tengo en este momento qué numeral es, pero el Papa Francisco les dice, para uno predicar no necesita de tantos cursos y tantas instrucciones. Cualquier persona que haya tenido un encuentro personal con el Señor puede predicar a Cristo y tiene la obligación de predicar a Cristo. Así lo dice el Papa, textualmente, o sea, así es. Y nosotros hemos tenido la experiencia de Cristo, eso es lo más importante, y por eso nos arriesgamos a hacer retiro y por todas partes. Pero ¿por qué? Dios nos acompaña mientras uno está en oración, mientras uno está en gracia de Dios. Muchachos, hay que estar preparados en todo momento. Yo desde Misión Equipo le decía hace como 15 días, muchachos, tienen retiro dentro de 8 días. Ay, sí, la oración y el ayuno. Yo, muchachos, es que hay que estar orados y ayunados. Es que es constantemente la oración y el ayuno, no solamente cuando vaya a ir a retiro, es que siempre, constantemente. Porque a veces de pronto vamos cayendo en mucha estructura, mucha cosa, pero se nos olvida el espíritu de nuestra comunidad. Entonces, son cosas que hace mucho tiempo yo hablábamos, recuerdo que Santi, ustedes saben que Santi es una persona como muy celosa en el sentido de que, miren, Santi tiene un ojo para todo que es increíble, o sea, nosotros nos quedamos asustados porque Santi cualquier cosa que me diga está torciendo el tipo de la pilla.
Y nosotros podemos estar engañados, no, Santi, es bien. No, hermano, eso no me cuadra, y vamos a mirar. No cuadra y no tiene cómo cuadrar. Él tiene como un olfato para todas las cosas que sean como medio torcidas, en todo el sentido de la palabra. O sea, entra una persona a la comunidad y ojo con esa persona. Algún misionero está de pronto como desviando, ojo con este misionero. Estamos hablando de un tema en una reunión de consagrados y él nos dice, y Santi, ¿usted cómo es Santi? Y Santi se cierra, y él pelea su idea y la defiende. Es un don que el Señor le ha regalado grandísimo y que lo necesitamos en la comunidad. Pero Santi nos decía hace mucho tiempo, y él nos decía, qué miedo que en nuestras escuelas de María se pierda el espíritu de la formación y volvamos a dedicarnos solamente a dar una estructura, qué es esto, qué significa esto, pero que no vivamos nada. La formación hoy en día en los seminarios es una teología profunda, pero que no se vive. No es espiritual. Entonces, si no se vive, la teología es el estudio sobre Dios. Se está estudiando quién es Dios, qué es Dios, pero no se está viviendo a Dios. Y Lazos no puede caer en ese error. Y no nos podemos desesperar. Ahora bien, tampoco ir al extremo. No nos podemos quedar atrás. No nos podemos, como de quien dice, es que la pureza, yo necesito 4 clases para la pureza. Porque yo soy muy buen predicador, entonces yo necesito 4 clases para poder hablar bien. No, muchachos, se puede hacer en una clase. Que la charla apologética tenemos 1:30 para darla. Claro que la podemos dar. No le estoy diciendo que nos relajemos, que meditemos cada cosa, porque ya el otro extremo también, ¿qué? Cansa, quema. Cuando uno, no sé si le ha pasado, uno está leyendo un libro, y hay libros que uno avanza rápidamente y uno dice como que, por muy bueno que sea, pero hay libros que uno como que, nada que avanza, y uno como que, ay no avanzo. Pues no, tratar como de avanzar, ¿me entienden? Entonces hay que manejar el término medio, o sea, ahí en el medio. Pero recuerden, vamos a trabajar más el ser que el hacer. Y yo les quiero leer unas palabritas del Papa, o sea que yo estoy gomoso con este tema de la Evangelii Gaudium, que cuando las leía, las subrayé, las anoté por acá, vea, por acá dice predicación, porque me parece muy importante si mire la gran crisis que el Papa está hablando hoy en día. Lógicamente acá habla mucho de que la homilía, que la liturgia, pero muchachos, quitemos homilía, quitemos liturgia, hablemos de Escuela de María, formación dentro de las misiones. O sea, cámbiale el nombrecito ahí para quien va y listo, y se acaba el problema. Mire, dice así el Papa. Me detendré particularmente y hasta con cierta meticulosidad en la homilía y su preparación, porque son muchos los reclamos que se dirigen en relación con este gran ministerio y no podemos hacer oídos sordos. La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un pastor con su pueblo. Miren ese detalle. ¿Qué es la homilía? Es la piedra de toque donde se evalúa la cercanía que hay entre el predicador y su pueblo. Es en la homilía. O sea, uno en la homilía se da cuenta cuando una persona tiene celo por las almas y cuando no, cuando una persona le duelen las almas y cuando no, cuando le interesa que se conviertan y cuando no. Entonces nosotros tenemos una vez a la semana las homilías, las escuelas de María, donde podremos tocar y acercarnos a nuestros muchachos, corregirlos si es necesario. ¿Me entienden? Sigue diciendo el Papa por acá más adelantico. Les voy a leer como a partecitas que he subrayado que me parecen importantes. Dice, la conversación de la madre. Entonces habla el Papa de cómo un predicador debe ser como una mamá que va corrigiendo a sus hijos poco a poco, que va viendo algo y lo endereza inmediatamente, sin miedo. Y dice, nos recuerda que la iglesia es madre y predica al pueblo como una madre le habla a su hijo. Dice, sabiendo que el hijo confía en todo lo que se le enseñe y que esto será para el bien, porque esta persona es amada. Entonces un hijo confía en lo que la mamá le diga, ¿porque qué? Porque la mamá siempre le va a decir lo mejor, lo que quiere, lo mejor para sí mismo. Dice, el espíritu de amor que reina en una familia guía tanto a la madre como al hijo en los diálogos, donde se enseña y aprende, corrige y se valora lo bueno. Así también ocurre en la escuela de María, lo voy a cambiar ahí. El espíritu que inspiró los evangelios y que actúa en el pueblo de Dios, inspira también cómo hay que escuchar la fe de sus hijos de misión y cómo hay que predicar en cada escuela de María. La prédica cristiana, por tanto, encuentra en el corazón cultural del pueblo una fuente de agua viva para saber lo que tiene que decir y para encontrar el modo como tiene que decirlo. Él está hablando mucho acá de
de lo importante de escuchar al pueblo, de tener ese diálogo con el pueblo. Lo que Wilson nos ha dicho muchas veces, uno no puede perder contacto, digamos que uno como director, uno dice, me voy a dedicar solamente a los misioneros, pero uno tiene que estar escuchando a toda la gente. ¿Saben por qué? Porque es que usted, el misionero, no te va a hablar que hoy en día el pecado se ve en los bares singles o alguna cosa por el estilo. Es que hoy en día en los casinos se está presentando y esto y esto. Perdón, no, es que hoy en día, me decía una niña cuando venía yo de Marinilla hace poquito, yo creo que ya los comenté, o no sé dónde fue que lo dije, en otro grupo o algo así por el estilo. Me decía una niña que me ponía en crisis a mí. Yo nunca había escuchado eso, pues yo he escuchado que se ha buscado por todos los medios en los colegios, pero una niña que me decía, de 13 años, me decía que en su colegio le habían enseñado a colocarse el condón. Entonces, cuando uno escucha a una niña de eso es uno que ha impactado. Entonces, miren que eso es un diálogo con el pueblo, que cuando uno está predicando, siempre se va a acordar de eso y va a corregir, y va a atacar o va a exhortar en contra de todas estas cosas. Pero si uno pierde el contacto con el pueblo, con los misioneros, con las personas del mundo, uno se olvida de predicar del pecado. No sé si ustedes saben por qué hoy en la iglesia poco se predica del pecado, porque los sacerdotes poco confiesan. Y como no confiesan y no atienden a la gente, ellos no saben la gente cómo está en pecado. En mi parroquia hace poquito un sacerdote decía, y lo digo en mi parroquia porque va a predicar muchos sacerdotes, eso es una iglesia de paso, eso llega, predica uno y se va, luego viene otro. Y entonces en mi parroquia decía un sacerdote un domingo y decía, yo me imagino que acá ninguno está en pecado mortal. Y yo por dentro, padre, me imagino que la mayoría está en pecado mortal. El problema es que hemos creído que toda la gente es buena. ¿Saben por qué? Porque no se acercan a escuchar la confesión de los fieles. ¿Me hago entender? Entonces se va perdiendo esa predicación. Sigue diciendo el Papa por acá más adelantico. Miren lo que dice esto. El predicador tiene la hermosísima y difícil misión de aunar los corazones que se aman, el del Señor y los de su pueblo. Yo he interpretado aunar como unir, ¿o qué? Pues esa es la misión, dice el Papa. Difícil, pero hermosa misión de unir los corazones de los que se aman, el pueblo y nuestro Señor. Esa es la misión, nosotros unimos eso. Entonces, por eso nosotros tenemos que también hablar con ganas, con entusiasmo y con amor a la hora de que los oyentes nos escuchen, porque ellos van a decir, es que Dios me está hablando, es que Dios me está diciendo algo, es que Dios me está pidiendo algo. ¿Entienden? Sigue diciendo el Papa. Esto es más, dije por acá, la preparación de la predicación. Y esto es un tema que quiero hablar muy importante y es el siguiente. Muchachos, hay que preparar las clases. Hay que sacar tiempito para preparar las clases. Si acá hay personas que de pronto les queda imposible, literalmente hablando, preparar una clase, esa persona tiene que ser muy fiel y tiene que ser muy sincera de decir, pues no acá en público, lo hace aparte personalmente, en persona, individualmente conmigo, se acerca y me dice, David, vea, yo estoy realmente reventado, lleno, yo no tengo tiempo de preparar la clase. Esa persona tiene que dar un paso al lado, porque no solamente se está haciendo daño a sí mismo, sino a cada uno de los misioneros que le están escuchando. Miren lo que dice el Papa. La preparación de la predicación es una tarea tan importante que conviene dedicarle un tiempo prolongado de estudio, oración, reflexión y creatividad pastoral. Algunos párrocos, y voy a hablar acá, algunos encargados de misión, algunos que predicamos, suelen plantear que no es posible debido a la multitud de tareas que deben realizar. Sin embargo, me atrevo a pedir que toda la semana se dedique a esta tarea un tiempo personal y comunitario suficientemente prolongado, aunque deba darse menos tiempo a otras tareas también importantes. Y con esto sí nos mata el Papa. Un predicador que no se prepara no es espiritual, es deshonesto e irresponsable con los dones que ha recibido. ¿Qué tal esa? Yo desde eso preparo las predicaciones. Muchachos, por Dios, miren lo que el Papa nos está diciendo. Lo repito nuevamente. Un predicador que no se prepara no es espiritual. Ahí les dejo ya la inquietud. Si no preparamos nuestras escuelas de María, ¿con qué espíritu vamos a predicar? No hay espíritu. Vamos a dar una clase que nos aprendimos de memoria. ¿Entienden? Y dice, no es espiritual, es deshonesto e irresponsable con los dones que ha recibido.
Entonces tenemos una tarea ardua, tenemos una tarea grande, muchachos, pero yo los animo. Es un don que hemos recibido. Yo me pongo a mirar en mi vida hacia atrás. Yo jamás me vi predicando, se los confieso. Cuando yo salí de director local, yo salí en crisis con esta escuela de María. Yo decía, yo al frente no me paro a hablar a los encargados de misión. Yo no sé quién estaba. Mauricio no está acá, pero él es testigo de eso. Porque a mí me decían, a mí me decían muchas veces, David, cójase la escuela de María. Yo les decía, eso es mentira, yo la escuela de María no la cojo. No, eso es mentiras. Y yo ahora en esta época me sorprendo a mí mismo el verme acá parado predicándoles a ustedes. ¿Me entienden? Les digo de todo corazón, ha sido como algo motivado directamente desde el cielo. O sea, yo no lo siento como algo humano, como que chévere. No, cuando yo recibí el encargo de ser director del local, se los aseguro, yo sentí algo en mí, una fuerza, una gracia que me motivó a decir, métase. Yo no pensaba meterme como me estoy metiendo en este momento en la comunidad. Yo pensaba decir, bueno, me voy a meter, es un mesecito, a trabajar ahí por los laditos, ahí pues, a ayudar en lo que necesiten. Incluso en una época le mandé un audio a Fred y le dije, hermano, tranquilo, yo lo reemplazo en las reuniones. Así le dije yo, en las reuniones. Pero hubo algo en el fondo de mi corazón, porque eso fue algo que casi sin decirme a nadie, yo me metí, o sea, y resulté tan involucrado que yo dije, ¿y en qué me metí? O sea, ¿y cómo fue? Como un pedido del Señor propiamente. Entonces, yo los invito a cada uno de ustedes. Acá vemos, bueno, acá hay toda una serie de, si ustedes quieren hacer lección divina bien hecha, el Papa nos indica cómo hacer una lección divina bien hecha, es impresionante. Todo lo que habla el Papa, todo lo que dice, pero quiero dejarles ahí ese temita, muchachos. Miren, recuerden, trabajémoslo fuertemente. Hay que darle espíritu a nuestras escuelas de María. Hay que motivar los misioneros. O sea, eso tiene que ser constante y de cada 8 días hay que sacar tiempito para preparar las charlas, para preparar las motivaciones. No dejemos que el espíritu se nos pierda. Yo les pregunto, siempre hemos hablado, somos la casa madre, estamos al lado de nuestros fundadores. Si así estamos acá en Medellín, y no crean que es que yo estoy hablando nada más, yo hablo de esa escuela de María y hablo de otras escuelas de María aparte que hay. Y escuelas de María que yo muchas veces he visitado y yo digo, definitivamente acá falta espíritu, acá falta entusiasmo, acá falta ganas. Muchachos, díganme si este es el carisma de Lazos. No es el hecho de predicar con ganas, con entusiasmo, de formar los misioneros. Eso es lo que necesitamos nosotros en nuestra comunidad. Puede que estén hablando del tema más administrativo del mundo, pero que en ese tema administrativo se toque algo de espiritualidad, porque debe ser el Espíritu el que nos lleve a estar constantemente predicando y motivando a nuestros misioneros. Recuerden, no vamos a trabajar solamente por el ser, por el hacer, no, trabajemos el ser. Haga que sus muchachos vivan, se conviertan. Esta frase que a mí me cambió muchísimo, hace mucho tiempo la escuché en la universidad y recuerdo que nos la decía Monseñor Darío Gómez, pues no el que canta, no es el Monseñor, sino Monseñor Darío Gómez, que fue uno que estuvo, cuando se fue Monseñor Ricardo, estuvo como administrador apostólico, él nos dio clase, un espectáculo, ese hombre daba clase y uno salía emocionado. Yo ni te acuerdas de Monseñor Darío, eso era una espiritualidad que uno decía, wow, y era cansón, o sea, él nos decía a nosotros, cuando salíamos a descanso, entonces nos íbamos, por ejemplo, Tamayo, Santiago y yo salíamos por ahí caminando y apenas nos miraba, que es que, pobre iglesia, si estos son los misioneros, pobre iglesia, así nos decía molestando, pero él nos dijo una frase que eso a mí, mejor dicho, me impactó muchísimo. Él decía, miren, no traten de convencer a la gente sobre lo que ustedes creen. ¿Cómo decimos, Señor? Entonces, ¿para qué predica? No, prediquen de tal manera que la gente sepa y entienda que usted está convencido de lo que predica. ¿Sí me entienden? No es ir a convencer a Fren, no. Hermano, cree en Dios, hermano, viva la pureza, no. Es demostrarle que yo, David Giraldo, estoy convencido de la pureza, que yo, David Giraldo, estoy convencido de los sacramentos, de la Eucaristía, del sacramento de la confesión, que yo estoy convencido de que la apologética enciende corazones. Muchachos, yo les aseguro, nosotros desafortunadamente en las diferentes misiones vamos teniendo dificultades y ya muchos han estado detrás de mí. David, necesito hablar con usted, tengo un problema con este misionero, con estos dos, con estos tres, con estos cuatro, bueno, con un poco de misioneros.
Nos podemos quedar toda la vida hablando problemas de misioneros, pero muchachos, si no corregimos la raíz, nos vamos a quedar toda la vida acá, compañeros de agua tibia. Vamos a la raíz, ¿qué está pasando? ¿Por qué los misioneros se están quedando? Yo ayer llegué a San Lorenzo y lo primero que les dije a ellos fue lo siguiente. Incluso ya varios me levantaron la mano, ay, ¿cómo así? Muchachos, es que, ¿y entonces en qué estamos? Yo les dije, muchachos, me pongo un poquito triste porque veo un grupo grandísimo de San Lorenzo. Y en las únicas actividades que yo participo semanalmente acá en Medellín, cuando he estado director provincial, es en el cenáculo. Y les digo, no veo ni la mitad de ustedes. Y yo les decía ayer, muchachos, vayan pensando en dónde se están metiendo, porque si ustedes no tienen tiempo para estar siquiera 2 veces a la semana, cenáculo y formación los lunes, ustedes no pueden ser misioneros. Yo le dije, Sarita, ¿le hablaba ayer así a los muchachos? No. Así les decía. Así les decía, porque muchachos, ¿qué nos vamos a desgastar? Formando gente que aprenda muchísimas cosas de apologética, de consagración, de mariología, lo que sea, conceptos, si no tenemos misioneros virtuosos, piadosos, que recen. Y usted en la escuela de María no se da cuenta si un misionero reza o no. En cambio en el cenáculo usted se da cuenta si un misionero reza o no. Y usted en el cenáculo se da cuenta si el misionero cierra los ojos. Usted en el cenáculo se da cuenta si el misionero se pone de rodillas. Usted en el cenáculo se da cuenta el misionero con qué actitud hace la oración. Y usted en esa medida, usted se da cuenta, acá hay cañane, acá hay buen misionero, acá hay para trabajar. Pero por Dios, si en el cenáculo donde está toda la comunidad viendo, donde está su director, no cierra los ojos, no se dispone, se mantiene moviéndose, cambia allí de puesto que yo no sé qué, ¿qué va a decir uno? Si así es acá, ¿cómo será en la casa, cuando no tenga tiempo de rezar? Yo no sé si dejé más de uno en crisis ayer, pero yo les dije la verdad, muchachos, porque incluso 2 actividades en la semana, ¿saben qué sucede? Son pocas. Nosotros vivimos 7 días de la semana prácticamente en lazos. Y ahora que todo el mundo de casa, que bienvenida acá, que bienvenida acá. Eso es impresionante. Por Dios. Entonces, yo creo que tenemos que evaluar a profundidad este tema. Incluso una de las cosas, se los lanzo lógicamente me quedan como nada más como 15 días de trabajo. Pero se los lanzo, si ustedes quieren, yo sé que lógicamente todos vivimos muy cansados y mucha cosa. Pero yo hablaba con Jessica que sería muy importante de pronto, cada 8 días en la escuela de María, y eso hay que duplicarlo a las otras. ¿Qué? Trabajemos hasta las 9 y de 9 a 9 y media vamos hablando de temitas como estos. El espíritu de la formación, el espíritu de la misión, el espíritu de, bueno, muchísimas cosas más que hay que hablar. ¿Por qué? Porque vean, ya los cenáculos, cada uno va a tener cenáculos por su lado. Y si no aprovechamos la escuela de María para hacer formación fuertemente, en tanto en espiritual como intelectual, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Me hago entender? Yo creo que podríamos trabajarle a ese tema y decir hasta las 9 en punto vamos a trabajar Escuela de María y de 9 a 9 y media vamos a trabajar espiritualidad fuerte, pero donde tengamos temas concretos de por qué formarnos, de motivar a los misioneros. Hay que exigirle a la gente, muchachos, hay que exigirle. Ayer yo les decía todo lo que les voy a decir a San Luis, les dije, me tienen que escribir, me tienen que traer Biblia, cada 8 días les voy a poner tarea, ustedes verán. Pero muchachos, uno tiene de entrada que exigir, porque vuelvo y repito lo que decía en un comienzo cuando comencé acá. Muchachos, nos llenamos de gente o que no sabe hacer nada o que no puede hacer nada. Puede ser fuerte lo que voy a decir, ¿me entienden? Puede ser fuerte y uno nunca se lo va a decir a un misionero, pero muchachos, lo que no sirve estorba. ¿Y a qué me refiero con eso? Que si usted va a tener una persona que no es espiritual y cada 8 días tenés que atenderla en acompañamiento espiritual porque la persona tiene dudas, tiene dificultades, tiene luchas, entonces ¿sabe qué va a pasar? Esa persona te va a ocupar el trabajo para desarrollarte mucho más como un buen formador, te va a quitar el trabajo para atender a los que son verdaderamente buenos y nosotros no podemos tener esa clase de gente. Lógicamente hay que ir en las medidas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna inquietud, alguna cosa? Compartamos un poquitico. Lo que les decía, lo que les decía 8 días, lo que hablábamos con los de la misión, que me decía, bueno, vea, la verdad es que uno llega aquí a la escuela de María, hermano, entonces llega uno a las 7:40, bueno, ya arranco en la escuela de María, el lugar nos lo prestan hasta las 9 de la noche, entonces ya son las 9:05, arrancamos, entonces finalmente uno no tiene cómo hablar con los demás compañeros de la misión, entonces uno arranca y listo. Entonces me manifestaba pues como el tema de la fraternidad de una manera como calculada y no tenía esa posibilidad. Entonces, pues no sé, ese tema como... Sí, lo que pasa es que miren muchachos,
Cuando nosotros logremos que haya una fraternidad entre el misionero y Dios, estamos al otro lado, lo otro se dará por añadidura. Pero nosotros nos podemos desgastar toda la vida haciendo fraternidad entre los misioneros, pero si no hay espíritu, y les pongo el ejemplo, uno puede salir a comer con un grupo de muchachos, se va a comer, y usted puede llegar y y empiezan los chistes, y usted habla de fútbol, y usted habla de política, ahora que estamos en el tema de la política, y entonces usted habla de esto, de lo otro, aquí, allá, 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 100.000 cosas, se acabó el momento de fraternidad, y sale uno vacío. Bueno, lleno afortunadamente, estuvimos comiendo, pero salió uno vacío, porque no hubo un tema espiritual, no hubo de pronto alguna pregunta, no hubo alguna duda, etc. Pero si nosotros constantemente encendemos nuestros misioneros en las escuelas de María y los dejamos con preguntas, con dudas, le aseguro que si van a comer el lunes después de la escuela de María, van a hacer una pregunta. Si usted le puso una pregunta bien difícil, ¿sabes qué va a hacer la gente? Van a preguntarse en cuando estén comiendo y qué piensan de esto y qué piensan de lo otro. ¿Me hago entender? Entonces uno ahí puede generar esa fraternidad y que en todos los momentos se esté hablando constantemente de Dios. Lógicamente, también hay que hablar de temas del mundo, que va perdiendo Nacional, que 2-0, eso también son cosas, ¿sí me entienden? Pero, lógicamente, tenemos que impregnar los misioneros del espíritu que nos mueve a cada uno de nosotros para que ellos a la vez entre ellos mismos se vayan impregnando, se vayan compartiendo, se vayan uniendo, bueno, y vayamos creciendo. ¿Me hago entender? Tenemos que motivarlos, un misionero tiene que salir con ganas de salir a la casa a estudiar. Yo ayer salí de Escuela de María de San Lorenzo, me hicieron una pregunta y no me acordaba del tema, de los libros deuterocanónicos, de los 7 libros que sacaron nuestros hermanos protestantes. David, ¿cómo llaman los 7 libros? Y yo, hombre, yo creo que son los deuterocanónicos, pero no recordaba el tema. ¿Me entienden? Porque nos pusimos a hablar del tema pues súper emocionado, hablando de la Sagrada Tradición, de la Sagrada Escritura, una locura, mejor dicho, eso hicieron preguntas hasta para tirar para arriba. Pero fue un momento bastante emocionante y eso a mí me obligó, David, se te olvidó eso, llegué a la casa y lo primero que hice fue estudiar. De una, ¿qué son los deuterocanónicos? Claro, inmediatamente para salvarte, diccionario yo no sé qué, no encontré nada en ninguna parte, internet. Pero uno sale motivado al estudio, claro. Y yo ayer les puse una tarea a ellos. Yo les dije, para dentro de 8 van a traer, ¿qué es la gracia? ¿Cuántas clases de gracia hay? ¿Cómo se pierde la gracia y cómo se recupera? Yo les aseguro que hoy deben estar trabajando en esa tarea. Pero cuando lean y cuando estudien, ¡ay, la gracia! ¿Cómo? La vida de Dios en mí. Yo no había entendido ese concepto. Hay cosas que los misioneros no saben, que uno cree que saben. Pero entonces, lógicamente, hay que ponerle esas tareitas, esos trabajitos, para que se vayan impregnando. Cuando uno le pone tareitas, por ejemplo, lea las primeras 9 páginas del libro de Carta a los Amigos de la Cruz. Uno se va a leerla porque tengo un compromiso, pero también hay que calificarla, muchachos. Si ustedes no la califican, les digo, poseemos problemas. En fin, ahí les dejo la dudita, ahí les dejo la inquietud, ahí les dejo el interrogante. Trabajémosle más al espíritu. Yo hablé con Jessica y le dije, de ahora en adelante trabajemos un temita a la vez en la Escuela de María para Medellín, ¿me entienden? Y lógicamente tendremos que replicarlo a las demás misiones para trabajar un temita a la vez, porque si no, pues se van a adelantar ustedes muchísimo. Pero entonces les pido el favor, profundicemos constantemente eso, mientras hablamos con el centro, a ver qué organizamos bien a profundidad. Bueno, pues como de parte del centro, ¿cierto? Por ejemplo, la preocupación que David está diciendo es una preocupación que nosotros también en el centro de formación la vemos, porque es muy fácil escribir, pero es muy difícil escribiendo pues la luz del espíritu, y entonces es muy, o sea, tiene que ser un trabajo conjunto, desde lo que nosotros como centro de formación, pues obviamente con las directrices, como el consejo directivo, trabajamos en nosotros, vamos a trabajar en los temas, vamos a revisarlos, vamos a mirar que no tengan tanto contenido y poderlos como realmente dar como el contenido que se necesita por cada nivel y todo eso, pero también tiene que ser un trabajo conjunto de que él sepa lo que estaba diciendo ahorita, pues prepare las clases. Claro. ¿Qué pasaba antes? Cada uno sabía que tenía que dar, pero preparaba sus clases y investigaba, le buscaba. Ahora con los documentos del centro, pues está la información muy a la mano, entonces la idea es que tenemos como a mirar cómo hacer para que no solamente la información que nosotros podamos construir desde el centro, sino también la espiritualidad que le podamos necesitar a nosotros. Entonces, desde el centro de formación, chicos, pues nos vamos a poner a trabajar bastante para que realmente pues las clases no queden muy pesadas, no queden así como estructuradas, sino Me falta un que tema, podamos tener como desarrollos de temas. el tema de las misiones, que no se especifiquen, hay que saber de todo. Bueno,
salsa. Para que le eches todo eso. Entonces, que de alguna manera, pues digamos, eso no se puede dejar de dar. Pero entonces el resto también entra en que nosotros tengamos que ir a buscar en los libros, tengamos que ir a coger toda la biblioteca, los libros, busquemos, enriquezcamos esto, qué podemos meter y que de alguna manera también hay una solución. Sí, ¿no? Y leer, hombre. Si hay una cita bíblica, usted antes de la clase tiene que leerla. Escúchela. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Ah, listo, habla de esto. Lea más o menos el contexto. Pero que no sea una cosa así como muerta. Mateo 6:10, Mateo 6:5. Listo, búsquenla en la casa. En un momentico, a ver, saquen la Biblia. ¿Quién la va a leer? Póngase de pie. La palabra de Dios se lee de pie. Póngase de pie, me puse de pie. Palabra de Dios, hermano, no le olvide, palabra de Dios. ¿Sí me entienden? Pero que la persona léala. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Increíble. Miren, llegan y leen 2 o 3 la misma cita bíblica y 2 o 3 traducciones diferentes. Les aseguro que hoy en día mucha gente no sabe por qué hay 2 o 3 traducciones diferentes. Con toda seguridad, eso puede pasar, o sea, es la realidad. Mucha gente puede que en sus misiones, increíblemente, no sepan buscar en la Biblia, porque de pronto no saben qué es un capítulo, qué es un versículo. ¡Terrible! Pero mira dónde estamos cayendo. Y uno va a mirar la predicación y la predicación no tiene nada de contenido de Biblia. Muchachos, la predicación más rica siempre está con contenido de Biblia, porque es la palabra de Dios. Él es el que inspira y nos ayuda también a transpirar, a vivir, a llevar eso a nuestra vida. ¿Listo? Ronald. No, pues digamos que es importante que todos concienticemos en el tema de la formación, porque o sea, se nos olvida que estamos yendo a retiros espirituales donde nos estamos enfrentando, donde va desde el comunista hasta el traqueto. Entonces, que van personas muy estudiosas, filósofos, quizás, no sé, médicos, personas que son muy formadas. Entonces, imagínate siempre uno con lo típico, pues ir a llevar allá cualquier cosa. Sí, con lo mínimo. Responsabilidad. Entonces, por ello es que, digamos, nosotros y mucho más nosotros, como encargados, pues, debemos de estar formando lo que vos decís. Y eso le enciende en el corazón. Ve, cuando uno se sienta a preparar una clase y uno sale y le da, muchachos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno se da cuenta cuando está predicando, cuando prepara una clase y cuando no. Y uno se da cuenta que logró como que impactar más, llegar más al corazón de los oyentes cuando usted preparó la predicación. ¿Les ha pasado o no? O sea, uno lo siente, o sea, uno se da cuenta. El Papa por acá hay una parte donde dice que muchas veces los predicadores llegan y que están hablando y que creen que porque hablan predican. No, señores, el Papa dice, la predicación debe tener un centro. ¿Cuál es la idea central de su predicación? Porque terminas hablando de muchas cosas y a la vez terminas hablando de nada. Eso no es una predicación, dice el Papa textualmente. Tú tienes que tener un rumbo en tu predicación. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué te interesa que las personas sepan? ¿Qué quieres enseñar? ¿De qué les debes llenar el corazón? ¿Me hago entender? Y entonces, lógicamente, cuando uno tiene el rumbito, pues uno se va yendo, claro, no tiene que ser algo perfecto, no. Sabemos que somos limitados en capacidades, algunos, porque algunos se mantienen por ahí estudiando y lógicamente la cabeza se mantiene más sueltecita. Algunos nos mantenemos trabajando y entonces la cabeza se mantiene más como más quietecita. Somos limitados en tiempo, eso hay que decirlo, pero muchachos, tenemos que organizarnos. O sea, y poco a poco, uno con el tiempo va adquiriendo un poco de experiencia, entonces ya uno no necesita de la misma preparación que hizo la otra vez, cuando entonces se sentó a escribir la charla, a hacer la ficha o escribirla en el cuaderno. No, ya usted con esa ficha que tiene, dentro de 2 años, puede coger y predicar lo que usted quiera. Y hablar el tema, porque ya más o menos tiene como ¿cómo se dice? El bosquejo, ya tiene como la guía por donde debe irse. ¿Me hago entender? Entonces no es que tengamos que sentarnos a preparar, pero sí es importante que sentemos y cojamos la ficha. Una vez se tranquiliza. Acá tengo la ficha en la Biblia. Mañana miramos a ver qué sale allá. No, un momentico, a ver. Mañana miramos a ver qué sale. No, siéntese. Revise. ¿Qué dice esta cita bíblica? Esta frase de este santo. ¡Wow! ¡Qué espectáculo de frase! Además que uno en la semana haciendo lección divina se va acordando de cositas. Y si llegó una cosita ahí esto tengo que hablarlo. El evangelio de hoy. Claro, inmediatamente. ¿Me hago entender? Hoy yo creo que una de las falencias más fuertes en las escuelas es el tiempo, ¿entiendes? Es muy corto y tenemos un pénsul demasiado apretado, muy fuerte y muchas cosas para dar. Claro. Entonces cuando hay mucha cantidad es más complicado, ¿sí me entiende? Cuando uno tiene temas concretos, pues es más fácil.
aunque pues en estos momentos yo estoy en el pensum donde debemos estar, yo lo estoy dando como se debe estar, pero uno queda con un sinsabor y un dolor. ¿Por qué? Porque le toca, por ejemplo, no más. Ayer tocó dar espíritu del mundo, soberbio yo y es bueno el placer. Entonces son tres cosas que uno dice, hombre, es que mínimo una clase para cada Sí, no, es. porque uno lo necesita. Y uno embutirle todo esto a unos pelados que apenas están comprendiendo esto. No, y uno se los da y la persona aprende el concepto, pero vuelvo y repito, soberbio yo, sí, pues muy soberbio Rinky, la verdad, hermano, de todas maneras, esto hay que decirlo. No, pero el soberbio yo, muchachos, ¿por qué no hablar de la soberbia fuertemente? ¿Y por qué no hablar de decir cómo podemos caer los misioneros en soberbia? Entonces uno empieza a hablar, muchachos, acá no estamos por una camiseta, como decía Wilson en el cenáculo, acá no estamos haciendo carrera, acá no nos interesa un título, acá no nos interesa que es que, ay, es que me escogieron a mí, no me... Señores, eso hay que ir enseñándolo, porque hay muchos misioneros que de pronto nunca han escuchado cosas como esta. Misioneros, si algún día de acá escogemos 3 o 4 para que nos necesitamos para una cosa, a los otros no les debe de dar celos, ni tampoco les debe de dar rabia, que porque a mí no me escogieron, que porque a mí no me llamaron, que porque a mí no me dijeron esto. Y uno podría decir, ah, pues ¿cómo no sucede? Sucede todos los días de nuestra vida. Pero a los misioneros hay que constantemente estar exhortándolos a eso, constantemente. Entonces, yo creo que debemos trabajar, no nos enloquezcamos al hecho de decir, ay David, sí, de ahora en adelante, cada tema tiene que ser unas 2 o 3 clases, porque sería un error también. Pero yo creo que uno podría dar soberbio yo en una clase, ¿o no? No, y eso, pero lo que pasa es que desde el centro de formación nosotros concebimos un concepto diferente, pues lo habíamos hablado inicialmente, de que nosotros no vamos a dar una clase de consagración, nosotros vamos a dar las pautas simplemente. Claro. Lo mismo que decía Jesús ahorita, entonces, no es que estamos haciendo las cosas rápido, no. No. Y yo no quiero hacer la crítica pues hacia ahí, nada, pero yo sí digo una cosa. ¿Cuál es el afán? Pues digo yo me he preguntado, ¿cuál es el afán? ¿Para qué formar una...? No, muchachos, enseñemos a la persona. Yo le decía a Freddy, recuerdo ese día, le decía acá, hermano, mire esa práctica. Entonces hablamos de la práctica, recuerdo ese día, traer como una muda de ropa, no, o lo que te estés sobrando en la casa como una camiseta, un pantalón. Yo le decía a Freddy, ¿y por qué no hacemos nosotros eso? Es que no lo necesitamos, o sea, claro, sí, ahí tenemos 2 o 3 prácticas y vamos haciéndolas, claro, y vamos organizándolas. Una práctica, listo muchachos, para dentro de 8 días, un ejemplo, todos, como estamos hablando de las riquezas y para desapegarnos, vamos a traer el pantalón que más nos gusta. Al principio, yo me acuerdo que en la SUS un día hicimos eso, yo no me acuerdo qué traje, o ese día no vine, no recuerdo. Yo no. Sí, hubo algo un día. Pero muchachos, ustedes estaban, algo así. Sí. Yo ese día me apegué a algo muchísimo y lo entregué, pero ese día. No. Pero yo digo, Dakenid, eso es lo que yo digo. ¿Por qué no vivir eso? ¿Lo necesitamos? Claro, nos puede servir muchísimo. Son cosas, ¿por qué decir? Esa es la práctica para ese tema de la consagración, nos vivamos. Esa es nuestra práctica para la consagración. Y vivámoslo cada uno de nosotros. Y al final, no solamente vamos a aprender cómo se edita la consagración, sino que algo más importante, quizá la estaremos viviendo mucho mejor. No perfectamente, es difícil, se necesitará de mucho tiempo. Pero yo creo que vayamos hacia allá. Ahí les dejo la idea, ahí les dejo el espíritu, ahí les dejo la intención. Busquemos formar el ser, busquen hacer misioneros, busquemos levantar los misioneros, busquemos despertar los misioneros. Muchachos, y el resto se hará por añadidura, porque una persona bien convertida predica y de qué manera. En cuanto a lo que decía ahorita Quique, yo hice pues un poquito todo lo contrario en la Escuela de María. Yo solamente dije ese mundo, pero fue muy bueno porque todos los muchachos empezaron a hablar. Entonces empezaron a decir, bueno, las burlas y persecuciones, bueno, todos sabemos cómo son las burlas y persecuciones, pero ¿por qué debemos luchar en contra, pues, perseverar aunque tengamos burlas y persecuciones? Porque eso aparentemente desanima, pero ¿por qué perseverar? Entonces todos empezaron tan. Entonces yo me acuerdo casi toda la clase, porque todos nos pusimos a conversar, empezamos a hacer preguntas y todo, y a mí, por ejemplo, me generó en mi alma algo que todo el día me ha acordado de eso, o sea,
que si hubiéramos solamente pasado el concepto. Entonces, pues yo estoy de acuerdo con vos, David. También entiendo lo que dice Daque de la parte del tiempo, pero tenemos que ponernos de acuerdo, porque es que eso también así hace que sea un poco más abierta la escuela de María, que permita que los misioneros participen, uno los conoce, cómo participan, qué opinan, qué piensan, qué preguntan, y también se alimenta espiritualmente. Claro, totalmente. Con Ángela cerramos el tema porque necesito hablar otro tema y ya viene Rodrigo Wilson a hablarnos unas palabritas, lógicamente. También que han venido, están atendiendo una niña acá en la office. No, lo que ahora vos decías, o sea, como que qué afán tenemos en este pensum, porque yo recuerdo que desde que empezamos este pensum, yo lo he visto como tan rápido que yo digo, ay, ¿a quién estamos alcanzando? Como que siempre tengo en mi mente eso, como que a alguien estamos tratando de alcanzar, pero a quién si nosotros somos Claro. los primeros en este pensum. Entonces yo digo que este pensum, pues al principio, bueno, paramos para ver eso, ¿cierto? Paramos para el Todo el tema de la vida, pues. bueno, eso, paramos todo eso, ¿para qué? Para preparar, pues para nosotros prepararnos y preparar personas para dar consagración. Pero, y yo creo que esa era la preocupación de Rodri, y pues me supongo que Rodri fue también el que sugirió que hiciéramos este pensum, bueno, no sé. Pero entonces, de pronto a veces por esa palabrita de nos surge tener preparadores, es como que ay, hagámoslo rápido, pero es que la forma más rápido es prepararnos bien, y de nada nos sirve andar ese pensum así a mí, sabiendo que no nos vamos a preparar Claro. bien. Sí, todo, totalmente de acuerdo. Y yo vuelvo y repito y hago la salvación, Daquení, Dani. O sea, yo en ningún momento estoy diciendo que fue problema del centro, que nos pusieron a correr, no. Vuelvo y repito, en un comienzo yo fui el primero que dije, tenemos que correr en el pensum, no podemos quedarnos ahí, hay que avanzar. Pero ya viendo, ahora que entro acá a Medellín y yo veo la Escuela de María los martes, la carrera que vamos teniendo, y yo me encuentro con la Escuela de María de algunas misiones, yo digo, hombre, un momentico a ver, o sea, acá tenemos que ir despacio porque lo que importa más es el ser que el hacer. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Cualquier duda ya después seguimos hablando del tema a profundidad. Esto hay que trabajarlo, esto hay que dedicarle más tiempito. Bueno, buscaremos los momentos adecuados, vuelvo y repito, ojalá los martes de 9 a 9 y media le trabajemos a este tema fuertemente. Hoy se fue toda la clase, les pido el favor, hoy eran las 7:40 y punto y apenas estábamos comenzando. No, lo que pasa es que, bueno, eso hay que definirlo porque yo siempre he peleado por ese lado. ¿En qué sentido? Claro, no. Es que incluso, sí, incluso por ejemplo, yo pensaba antes de tocar el tema acá, hablarlo con Rory, pero como no he podido y veo la urgencia, yo digo, bueno, el tema hay que tratarlo y ya lo he tocado un poquitico con Wilson. ¿Y por qué lo hablo casi sin hablar con ellos? Porque yo conozco un poquitico el pensamiento, es que lo que yo estoy diciendo no es algo que yo me inventé, esa preocupación nos la decía Santi constantemente. Ah, no, y lo del centro, pregúntenle a Lady, hace 8 días yo le dije a Lady, ¿sí o no? Yo le dije a Lady, se encargue de presionar a los centros para que revisen eso a profundidad, hay que organizar, claro, para toda la comunidad, totalmente, claro, pero entonces, bueno, vuelvo y retomo, vamos a organizarnos en ese tema, pidámosle al Señor que nos ilumine de la mejor manera, pidámosle al Señor que a cada uno de nosotros nos dé esa capacidad. Recuerden que el predicador bueno no es aquel que se para y habla hora y media, no, sino que el que en hora y media es capaz de hablar un tema, de convencer a las personas, de darles un mensaje y de bregar a recortarlo. Yo sé que nosotros, yo el primero, yo soy mejor dicho, la otra vez en un retiro acabé el examen de conciencia el primer día a las 10:30 de la noche. Me arrepiento por mi culpa, por mi gran culpa. Fue terrible, no, eso fue, claro, y uno a veces llega a pensar, pero la gente salió muy bien explicada. No, pero un momentico, a ver, entonces nos tiramos todo el retiro en el examen de conciencia. No, hay gente que lo ha hecho y la gente sale preparada en menos tiempo. Entonces eso tiene que obligarlo a uno. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El segundo tema, que es otra de las cosas donde vamos cayendo dentro de nuestra comunidad, y es la siguiente. Cuando Lazos de Amor Mariano va creciendo, y les digo, este es otro miedo que Rodrigo nos decía cuando se crearon las misiones. Resulta y sucede que nosotros vamos teniendo personas en María Auxiliadora, pero vamos teniendo personas en Misión Consagración.
vamos teniendo misioneros en misión método. Método. Cuando empezaron a crearse en las misiones, Rodrigo nos decía algo que, eso me acuerdo como si fuera ayer, porque recuerdo que Rodrigo nos lo decía y cuando pues, Wilson, Santi, nosotros le decíamos a Rodrigo, hermano, no te preocupes, eso no va a pasar. ¿Qué nos decía Rodrigo la otra vez cuando comenzaron las misiones? Si alguien se acuerda, me apoya. ¿Cómo, hermano? Bueno, tengo grabaciones. Entonces resulta y sucede que nosotros le decíamos, Rodri nos decía, hermano, me preocupan esas misiones. Rodri, ¿por qué? Porque tengo miedo de que las misiones se especialicen en un tema y se olviden de lo otro. En otras palabras, tengo miedo que Misión María Auxiliadora se dedique al tema de la sanación interior y se olvide de la conversión de las almas y de editar retiros. Tengo miedo, me acuerdo que estaban haciendo Misión Provida. Él nos decía, hermano, todos tenemos que ser providas. Sí, Rodri, pero hay un grupo de personas que... Hermano, ¿pero van a editar retiros? Sí, Rodri, todas las misiones van a editar retiros. Pero que no se les olvide editar retiros, hermano, porque o si no, esas misiones nos acaban con el carisma. Así nos decía Rodri, literal. Así era. Pero entonces, ¿qué está pasando hoy en día, muchachos? Una situación, caímos en eso. ¿Por qué caímos en eso? Porque hoy en día solamente los de María Auxiliadora se dedican a la sanación interior. ¿Por qué? Porque estamos en un retiro de conversión y somos desesperados llamando a Medellín, ¿quién va a subir de María Auxiliadora? Esto me lo he encontrado en 8 días que llevo acá, eso es lo que yo he visto y eso es lo que yo estoy hablando, no me estoy inventando nada. ¿Qué pasa? Que tenemos Misión Consagración. ¿Cuál es el trabajo de Misión Consagración en este momento? Misión Consagración se encarga de organizar las ceremonias, se encarga de editar los retiros de renuncias, se encarga de organizar los retiros de renuncias, se encarga de mirar quién dicta una consagración, claro, y eso está bien porque necesitamos un orden, pero ¿sabe cuál es el problema? De que ya hoy en día hay personas que dictan consagración que ni siquiera pueden hacer el retiro de renuncias porque le toca Misión Consagración, ellos son los que lo dictan. Lógicamente, puede que todo no sea así. Bueno, estoy tocando el tema. Acá puede que esté hiriendo a mucha gente y perdóneme, Enrique, no mentira, no. Edwin, no me deje pasar a Enrique hacia adelante. Bueno, resulta y sucede, miren lo que me encontré. Y esto no puede pasar en Lazos. Resulta y sucede que hay un grupo de personas que dictan una consagración. Y esas personas, la esposa de este misionero se graduó en el método de reconocimiento de la fertilidad en la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene su carnecito. ¿Me hago entender? Entonces en la consagración hay 2 señoras, o 3, o 4, o varias que están pidiendo que les ayuden en el acompañamiento y a implementar el método dentro de la consagración. Ya les han hablado del tema, no, encárguense ustedes del método, yo no sé qué, sí o no, pero resulta que sucede que este par de misioneros no pueden dar el método porque solamente los de Misión Método son los que se encargan de llevar el proceso a las personas. Bueno, puse esos 3 ejemplos, no, Efren, no te estoy acá, pues, calme, tranquilo. Estoy cerquita. A ver, Juan Camilo, por favor, ahí me ayuda con él. Muchachos, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Claro, estamos cayendo, pues, está bien que Misión Retiro se encargue de la parte logística de los retiros, pero muchachos, ¿qué tienen que hacerlo todos ellos? No, un momentico, a ver. Y entonces el día que entonces William no esté, ¿quién se va a encargar del mercado? Así es, o sea, es la realidad. ¿Y por qué una persona que está dictando la consagración, por qué no puede hacer un retiro de renuncias? ¿Y por qué no lo organiza él? ¿No les parece que nos estamos desgastando? Misión Consagración se desgasta cuadrándole el retiro. Misión Consagración se desgasta buscando el lugar para el retiro, organizando la fecha. Se desgasta yendo a dictar el retiro, digamos que es un desgaste, pues, a la vez un apostolado. ¿Y saben cuál es el problema? Misión Consagración, para retiro de conversión. Ah, no podemos, ¿y por qué no puedes? Hace 8 días estuve en retiro de renuncias. Dentro de 15 días voy para retiro de renuncias. Y dentro de 20 días tengo otro retiro de renuncias, muchachos. Y es que el que dicta la consagración no tiene la capacidad de hacer un retiro de renuncias. Ah, ¿no sabe? Misión Consagración. Enseñémosle a la gente que haga retiro de renuncias. Misión Método. Enseñémosle a la gente que enseñe el método. Misión María Auxiliadora, por Dios. Todos tenemos que saber de sanación interior. Todos. Y David, yo no sé, pues métase, mijo. Cuando yo estaba al comienzo en Lazo, recuerdo que éramos 80 personas en retiro y nosotros nunca llamábamos a Medellín para que alguien subiera bendición de la Virgen, por una razón. No había quien subiera, o sea, pues,
No había nadie para subir. No, de verdad. Vea, incluso bien retiros bravos de liberaciones. Enrique, ¿te acuerdas del primer retiro que hicimos allá en Guarne? Ese retiro, vea, nosotros hubiéramos deseado que Rodri, Wilson o Santiago hubieran estado en ese retiro. No pudieron subir. ¿Qué nos tocó? A nosotros. Claro, muchachos, sí, es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos esperando a que esta misión se encargue de esto. Señores, miren, nosotros necesitamos misioneros estándar, misioneros que sepan hacer de todo. Miren, misioneros que sepan cantar, predicar, que sepan organizar la cocina si toca. Pero, miren, ¿cómo vamos a aumentar los retiros en Medellín si los únicos que se encargan de la logística es Misión Retiros? Los vamos a quemar. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Las misiones no pueden ir a retiros de conversión. ¿Por qué? Porque están ocupadas en sus diferentes vocaciones específicas, por decirlo así. Entonces, muchachos, yo invito a que las misiones de ahora en adelante no hagan tanto el trabajo que les toca hacer, sino más bien que cuiden que eso se mantenga, pongan a hacer, enseñen a los demás. No podemos tener en Medellín una misión liturgia que solamente sean los encargados de ayudar en la liturgia, en la Eucaristía. No, misión liturgia se encarga a nivel general, pero debe poner a cualquier persona, encárguese de la liturgia. Venga, haga liturgia, aprenda cómo uno ayuda en la Eucaristía. Entonces, muchachos, tenemos que ir desplegando eso un poquitico, porque si vamos a esperar a que María Auxiliadora nos atienda todos los casos de sanación interior y de liberación, morimos locos. Es el colmo que una persona que edite una consagración no le puede ayudar a la persona a hacer sanación interior. Vamos a aprender, digámosle a María Auxiliadora que nos enseñe. Yo le decía, voy a quitar eso, porque él me decía, hermano, necesitamos organizar, yo necesito gente en la misión, y yo, Osquita, un momentico a ver, porque entonces me decía, necesito gente de todas las misiones para formarlos en María Auxiliadora, necesito sacarlos. Yo, no me los saque, sin sacarlos los va a formar, porque escogen los mejores. ¿Y qué pasa? Me desmembran las misiones y caen las misiones otra vez cojas. Claro. Imaginen que cada uno de ustedes en sus misiones se lleven 3 o 4 personas. ¿A dónde vamos? Los mejores. Y los mejores. Entonces, muchachos, todos tenemos que hacer de todo. Todos. O sea, miren el tema, misión música. Yo le preguntaba a Caliche, hermano, ¿misión música qué? ¿Hace cuánto tiempo que no dicta retiros? Y me decía, no, hermano, es que no he podido. Y uno va a invitar a los de Misión Música a dirigir un retiro de conversión todos y te van a decir que no pueden. ¿Y por qué? Porque, hermano, siempre he estado subiendo a cantar, ¿Y tú has predicado? No, nunca he predicado. Eso es preocupante, ¿me entienden? Y yo por eso es que he estado como tan enloquecido de que tenemos que hacer más retiros y que tenemos que buscar más fincas y que hay que repetir eso. ¿Por qué? Porque si cada uno de ustedes se encarga de un retiro, ustedes lo montan, ustedes lo organizan, ustedes se encargan de buscar quién dicta esa consagración, organícenlo en todo, muchachos, eso enciende a todo el mundo. Se los aseguro, yo en la provincia he tenido la experiencia, y se los decía hace 8 días, localidad que no dicta retiros no crece, pues les digo y lo repito, acá hay misiones más grandes que muchas localidades de nuestra provincia. Si las misiones no dictan retiros, no crecen, se estancan, se llenan de personas sin celo, sin ardor por las almas. Me hice entender en cómo nos vamos como centrando, ¿sí me entienden? Como que cada misión se encarga de un punto, pero entonces, retiro de renuncias, me lo decía un misionero, yo le decía, ¿y por qué no lo dicta usted? No, es que nada más misión consagración. Yo, bueno, no, eso hay que cambiarlo. Eso no está bien, porque se va a quemar misión consagración. Quique. Hermano, a ver, los retiros es algo pues muy importante, porque yo tuve la experiencia cuando estuve ayudando en Dorada, que uno llegaba y a uno le tocaba ayudar a organizar el mercado, le tocaba ayudar a organizar el salón, le tocaba ayudar en los equipos, le tocaba ayudar a hacer de todo. Entonces uno decía, es que esto es lazo. Claro. Comenzamos nosotros. En cambio, uno muchas veces va a otro retiro, de pronto acá en Guarne, no sé, aunque hace mucho tiempo no vivo acá en Guarne, pero ya está todo puestecito, entonces uno esto primero que todo puede tener. Se acomoda, uno se acomoda. Así es. Y se pierde ese celo. Claro, es que yo al comienzo, a mí me tocó al comienzo, muchachos, yo me metí con Gabriel a hacer cortos. Sí, no, de verdad, nos metíamos a arreglar un cable y terminábamos más malo de lo que estaba, pero nos metimos, yo no sé quién se acuerda, nosotros nos metimos, ¿sabe qué? Varias veces, que vamos a organizar la finca que se dañó,
coloquémosle las luces a la finca. El que vos acordás que nosotros montamos las luces de la finca, de las habitaciones que hay en este momento, las divisiones las montaron 3 misioneros. Uno que sabía del tema, otros 2 que no sabían nada, pero ayudaban. Y la luz, recuerdo que estuvimos un día, porque nos cogió la tarde, y estuvimos un día trabajando hasta altas, 1 o 2 de la mañana, recuerdo que fue porque al otro día había retiro, y al otro día ninguno podía estar. Y nos quedamos en la noche colocando las lámparas, tirando el cable, de todo. Dios nos ha dado enlazos de todo. Uno encuentra acá gente para todo. Hay que ponerlos a trabajar. Eso es lo más importante, ponerlos a trabajar. Chiquito, listo, muchas gracias. Dios te pague por todo. Por ejemplo, los siervos, a uno como siervo, ahora a los siervos les toca a uno aprender a hacer absolutamente todo. Y es increíble que siervos que lleven menos de un año en la comunidad sepan hacer todo, y nosotros que somos viejos y de acá de Medellín, de casa madre, y sepamos hacer solo lo que en la misión en que estamos. Claro, así es. Osquitar me decía, David, a mí me llaman misioneros super viejos de la comunidad, que es que, oíste, necesito hacer una sanación interior, ¿me colaboras? Y usted como quien dice, oíste, y es que vos qué, pues, ¿usted por qué no se mete? ¿Usted por qué no le hace? O sea, ¿usted por qué no aprende? Y uno aprende es haciendo. Quique. Pero hay una cosa, esto viene desde los centros, ¿por qué? Porque ellos los... ¡Quique! Quiero salir corriendo. ¿Qué es lo que pasa cuando ellos les van a las estructuras cómo debe hacer? Porque yo me acuerdo cuando yo me metí en la misión consagración, yo dije, hombre, cada uno tiene que dictar retiros de renuncias, cada uno debe dictar su retiro de preconsagración. Cuando le ponían un apoyo para dictar una consagración, no tenía eso, solo. o un padrino o algo, simplemente, pero ¿qué pasaba? No, hermano, es que esto está así. Sí, nos tocaba solos. O sea, Brisbane es testigo. ¿Cuántos predicaban la consagración de acá? Prácticamente yo solo. Oiga, imaginen, miren, un día, yo no me acuerdo de eso, hermano. Oiga, Brisbane estaba recibiendo la consagración y un día lo puse a predicar en la consagración misma. Hay cosas que no se deben hacer, muchachos. Eso no. No, pero, o sea, ahí les dejo la espinita, ahí les dejo la idea. O sea, es eso y hacia allá tenemos que ir. Yo por eso vengo enloquecido con los retiros. Y tenemos que descentralizar todo. Yo, por ejemplo, le he dicho a William y a John Javier se los decía. Yo le dije, William, no me les haga nada a ellos. Porque entonces John Javier puede decir, William, colaborame negro, vení, ayúdame. Ni les pide el mercado. No, William ya sabe que eso no se puede hacer. Pero entonces yo le decía, William, eso sí, asesóremelos, ayúdeles por los laditos, pero que ellos hagan. ¿Por qué? Porque si John Javier va y pone el pechito allá en el hombrito, la cabeza, en el hombro de William, William termina haciendo todo y volvemos a lo mismo de antes. No, hay que organizarnos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Pero si de que William, por ejemplo, no sé, William. Bueno, es que nosotros tenemos, por ejemplo, el teléfono que el transporte. Sí, claro, no, está bien, muchachos, pero es que eso lo buscamos. O sea, Brisbane me decía, David, necesito el transporte para el retiro que vamos a hacer en Santa Elena. Yo le dije, llámeme mañana. Yo le busco un cliente, se lo comunico, y un cliente de buses especiales le consigue los buses que usted necesite. Salió el problema. Ya, sencillo, ¿me entienden? Pero entonces, miren qué ha pasado muchas veces. Hay una misión dictando un retiro en alguna parte y llaman a misión liturgia. Ve, consíguenos un sacerdote. Venga, un momentico, ¿y por qué no lo conseguís vos? Que misión liturgia tenga unos criterios de cómo se busca un sacerdote, cómo es la mejor manera, porque no es a cualquier persona. Entonces, ahí sí nos digan que esté el criterio en general.